Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita. Hola, queridos amigos de Castos por Amor y participantes en este congreso que Castos por Amor ha organizado. Mi nombre es Adolfo Castañeda y soy director de educación de la organización Provida Vida Humana Internacional, la cual es la parte hispana de Human Life International, una organización provida católica que se encuentra en todo el mundo y que se dedica principalmente a la formación en los temas provida. En esta charla voy a hablar sobre el tema de la nueva era. No voy a entrar en muchos detalles de los ritos de este movimiento pseudo espiritual o lo que hacen, sino más bien me voy a centrar en los principios ideológicos que forman parte de esta ideología de la nueva era. Y la importancia de abordar el tema es que la nueva era y sus principios ideológicos constituyen otra raíz más, una raíz ideológica de la cultura de la muerte. O podríamos decir una ideología que intenta justificar la cultura de la muerte, o que se presta para eso. Y sabemos que la cultura de la muerte, descrita por San Juan Pablo II en su encíclica El Evangelio de la Vida, sobre todo los números 12 y 17, él la describe como una conjura contra la vida, una conspiración contra la vida. Y aquí no estamos hablando de una teoría de conspiración, no, estamos hablando de una realidad de la conspiración. Hay una conspiración contra la vida. Y si uno se adentra en este tema, lo va a descubrir. El Papa lo resume brevemente diciendo que esa conspiración está compuesta de organizaciones internacionales que promueven la anticoncepción, la esterilización, el aborto y la eutanasia en grandes campañas que realizan y que cuentan con el apoyo de muchos medios de difusión que también son cómplices de esta conjura y también cuentan con el apoyo monetario de gobiernos ricos del mundo como Estados Unidos, Canadá, los de la Unión Europea, Japón y los de Oceanía también. Cuentan con mucho dinero. Naciones Unidas es el foro principal donde se llevan a cabo los planes que en conjunto desarrollan las distintas organizaciones internacionales antivida o pro aborto, además de los mismos organismos de Naciones Unidas. Pero volviendo al tema de la nueva era, ¿cómo podríamos describirla? Yo creo que la nueva era es una ideología pseudo religiosa y pseudo espiritual, o sea, falsamente religiosa y falsamente espiritual. Esta ideología surgió en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Se trata de un movimiento ecléctico de elementos aún contradictorios entre sí. Ecléctico significa una mezcla, una amalgama de diferentes ideas y prácticas de distintas fuentes. La nueva era toma ideas y creo que prácticas también de religiones orientales antiguas y también toma ideas de la corriente ideológica actual, como es la cuestión del egoísmo, del individualismo, de yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, etcétera, etcétera. Es una amalgama de ideas y prácticas. Y uno de sus grandes errores es que la nueva era es panteísta. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, el panteísmo consiste en la creencia, que es una herejía, de que todo es Dios, de que todo lo que existe, el universo entero y nosotros mismos, somos Dios o parte de Dios, que somos divinos. Claro, al postular ese principio, entonces, si yo soy Dios, yo puedo decidir lo que yo quiera. Se justifica el relativismo moral y el relativismo filosófico y religioso. Relativismo quiere decir la ideología
que niega la existencia de principios morales y espirituales absolutos. Niega, por ejemplo, que el aborto sea algo que es absolutamente mal, que hay que prohibirlo absolutamente. Niega ese tipo de cosas, ¿no? Niega que el matrimonio constituido por un hombre y una mujer sea necesariamente el matrimonio único y verdadero. O sea, niega estos principios como la dignidad humana también, que han servido siempre de sostén a no solamente la moral y el orden moral, sino también de sostén a las mismas constituciones políticas de las naciones. Una democracia no puede sostenerse con una base ética relativista. ¿Por qué? Porque entonces sería una falsa democracia, porque si la moral es relativa y cada uno tiene su propia moral, porque cada uno es Dios, entonces los fuertes, los que ostentan posiciones políticas de poder o mediáticas o culturales, van a imponerles a los débiles e indefensos su propia, entre comillas, ética, su propia ideología. Y el ejemplo más claro es el aborto, donde los políticos, dueños de corporaciones grandes, miembros de la farándula, etcétera, miembros, por supuesto, de la comunidad médica, no todos, algunos, creen que ellos tienen el derecho de imponer el aborto a los bebés por nacer, porque no los consideran al mismo rango. La ideología de la nueva era se presta para eso. También la ideología de la nueva era cae en un ambientalismo radical. ¿Qué quiere decir esto? O ecología profunda. Esto se refiere como todo es Dios y naturaleza es Dios, la tierra es Dios, el clima es Dios, entonces tenemos la obligación moral de protegerlo al mismo nivel que con la misma dignidad del ser humano. O sea, el ser humano no se destaca con una dignidad y valor superior en medio de la creación como claramente enseña la Sagrada Escritura e incluso una filosofía recta, un pensamiento recto. Entonces, este tipo de ideología se presta mucho para justificar el control demográfico a la fuerza, si es necesario, en todo el mundo para reducir la población para no dañar el medio ambiente. Porque esta gente cree erróneamente que el ser humano, pues, en su mera existencia, ya está dañando el medio ambiente y que por lo tanto se necesita tener una población mucho más reducida para estar en equilibrio con la madre tierra y el medio ambiente y el cambio climático. Entonces, la ideología de la nueva era se presta, no es que ellos mismos necesariamente todos sean creyentes de este ecologismo profundo, panteísta, pero se presta para justificarlo ideológicamente. El otro gran error que tiene la ideología de la nueva era es que cree en la reencarnación. Esa teoría está en contra no solamente de nuestra fe cristiana, sino incluso de una sana filosofía, porque la reencarnación niega que el ser humano sea una unidad sustancial, no accidental, de cuerpo y alma. Cuando se niega que cada individuo está compuesto profundamente unido el alma con el cuerpo, entonces, al no creer en eso, entonces se cree que se cae en un dualismo, es decir, en que el alma y el cuerpo no están unidos profundamente, en el sentido de que lo que resulta de esa unión es un solo ser humano y no dos entidades separadas. Entonces la reencarnación es justificada, porque entonces cada individuo, su alma cuando muera, va no a la presencia de Dios como enseña la doctrina cristiana, y eventualmente cuando resucita el cuerpo, en la resurrección final se une a esa alma. No creen eso, sino que esa alma transmigra y va a otro cuerpo humano para seguir su evolución espiritual hasta
hasta alcanzar la perfección y unirse con la total divinidad. O sea que en otras palabras, no solamente niega la unidad sustancial de la persona humana y cae en un dualismo, donde el cuerpo es simplemente un vehículo del espíritu y se puede hacer con él lo que quiera y se cambia de cuerpo, sino que también al creer en esto enfatiza la autosalvación, no la salvación en Cristo, por la gracia de Dios, sino que cree que cada uno, cuando muere, su alma transmigra a otro cuerpo y así sucesivamente se va adquiriendo méritos por sí mismo hasta alcanzar la perfección y unirse al absoluto, a divinidad, a Dios como ellos lo perciben. O sea, en otras palabras, en términos bíblicos, la ideología de la nueva era niega que haya una sola muerte y un solo juicio después de la muerte, como claramente enseña la carta a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9, 27, donde la palabra de Dios nos enseña que se muere una sola vez y después viene el juicio de esa persona. Y al creer en estas cosas, panteísmo, yo soy Dios, y la autosalvación, yo me salvo a mí mismo, entonces, y creer en la reencarnación, entonces fácilmente justifica el aborto, porque dice, bueno, ¿qué importa que esos bebés sean abortados? Total, sus almas van a reencarnarse después en otros bebés y eventualmente nacerán. Justifica el aborto, sirve para justificar la inmoralidad sexual. Yo soy Dios, yo decido lo que quiero con mi cuerpo. No hay valores morales absolutos, creen en el relativismo. Entonces, todo tipo de inmoralidad sexual concebible es permitido por esta ideología. En otras palabras, la nueva era es una especie de justificación pseudomoral del egoísmo. Es un egoísmo sofisticado, ¿no? Que tiene todo un aparato ideológico detrás que lo justifica, pero en el fondo es un individualismo egoísta. Y es una de las bases ideológicas de la cultura de la muerte, porque la cultura de la muerte se alimenta del relativismo, se alimenta del egoísmo individual. ¿Por qué? Porque simplemente como la cultura de la muerte impulsa el aborto, y en el aborto lo que las personas que favorecen el aborto están de acuerdo es que las mujeres pueden hacer lo que quieran con su cuerpo, lo cual es falso porque el bebé no es parte de su cuerpo, ni tampoco podemos hacer lo que nos dé la gana con el cuerpo. Somos responsables de nuestro cuerpo, nuestra salud, pero nuestra autonomía no es absoluta, es relativa. La Biblia nos enseña eso también, que el dueño de nuestro cuerpo en realidad es Dios y de nuestras almas también. Y nuestro rol es seguir el camino que Dios nos ha trazado para alcanzar la felicidad tanto aquí en la tierra y plenamente en el cielo. De manera que esta ideología justifica o sirve para justificar todas las facetas de la cultura de la muerte, que incluyen el aborto, la anticoncepción, la esterilización, la eutanasia, el crimen de la eutanasia, todo tipo de inmoralidad sexual, incluso enseñada a los niños, la teoría de género, por ejemplo, que también es un dualismo, porque en la teoría de género cree erróneamente que el yo interno puede decidir qué identidad sexual asumir independientemente del sexo verdadero de la persona, del sexo biológico, que es o masculino o femenino, y no hay más. Pero la teoría de género dice que no, que la persona humana internamente, independientemente de su biología, de su cuerpo, puede decidir qué identidad sexual adquirir o asumir. Bisexual, transexual, homosexual, etcétera, etcétera, etcétera. La ideología de la nueva era justifica este tipo de cosas. Y por último, ¿cómo podemos refutar esta ideología? En realidad es una ideología que es fácil de refutar. ¿Por qué? Porque es una ideología que se contradice a sí misma por ser relativista. Cuando uno plantea el relativismo total, es decir, que lo que es verdad hoy puede ser mentira mañana,
o lo que es mentira hoy puede ser verdad mañana. Entonces, ¿por qué yo tengo que creer en la nueva era? La nueva era misma, por sus propios principios, puede ser verdad hoy, pero mañana una mentira, falsa. Y una ideología así no merece el más mínimo respeto, sino el desprecio más grande que podemos tener y su rechazo, ya que causa mucho daño. Así que estos son los puntos principales que quería compartir con ustedes acerca del movimiento de la nueva era. De nuevo, no he entrado en detalles de ritos y cosas y prácticas, sino simplemente sus principios ideológicos fundamentales, que son nefastos, que son, como he dicho, el panteísmo, el relativismo, la reencarnación, que todo ello sirve de justificación para las facetas, de todas las facetas de la cultura de la muerte, además de ser dañina en sí misma. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes sobre este tema. Les agradezco la atención que me han concedido. Les deseo a todos la bendición de Dios y mucho éxito en este congreso que Castos por Amor, a quien felicito de corazón, ha organizado.